Tarea activa 131, Tecnologías y cadena productiva de bioetanol y biodiesel. En esta presentación abordaremos solamente el tema relacionado con la tecnología, los sistemas y la cadena productiva de bioetanol. Comenzamos. Los contenidos de la presentación involucra explicar sobre los antecedentes del bioetanol, su definición y características. Hablaremos sobre la cadena de valor, las etapas de producción del bioetanol, sus aplicaciones y una lámina de conclusiones. Bien, el bioetanol es un combustible de origen vegetal que se produce a partir de la fermentación de materia orgánica rica en azúcares. Se utiliza principalmente en motores de combustión como aditivo o sustituto de la gasolina. La producción de bioetanol se basa en el proceso conocido como fermentación alcohólica, mediante enzimas denominadas levaduras. En las primeras etapas de la fermentación, cada molécula de glucosa se transforma en 2 moléculas de ácido pirúvico. A partir de dicho ácido, se dan diferentes rutas metabólicas que conducen a la formación de productos finales. En la lámina podemos observar la molécula del etanol, que está constituido por 2 moléculas de carbono flanqueadas por 5 átomos de hidrógeno y una derivada de un radical OH, que es característico de la formación de los alcoholes. Dentro de las especificaciones, el etanol tiene un mayor índice de octanaje que la gasolina. Su presión de vapor es menor que la gasolina, por lo tanto es menos volátil y por lo tanto es menos riesgoso. Es menos inflamable y su contenido energético es menor que la gasolina. Es aproximadamente 2/3 partes, pero ya en mediciones de desempeño tienen rendimientos similares. Bueno, en esta tabla hablaré sobre las propiedades del etanol y la gasolina, en una comparación sobre desempeño de sus características principales. Bueno, el porcentaje de carbono en el caso de la gasolina es de 85-88 porcentual, en el etanol es 55.2, es un margen, una diferencia significativa. Desde el punto de vista práctico, ¿qué connotación tiene? Pues que en el caso de la gasolina, al tener un porcentaje alto de carbono durante la combustión, emitirá partículas a la atmósfera derivado de la combustión, y en el caso de etanol no emite tal concentración de partículas. Bueno, tiene un punto de inflamabilidad, que es el flash point, que es a los 45 grados la gasolina y el etanol a los 55. Entonces representa una condición más segura el almacenamiento y el manejo del etanol comparado con la gasolina. La tabla adjunta lo que revela es la relación entre las mezclas de etanol y gasolina, su proporción y la utilización que se tiene en los distintos países. En el caso de Estados Unidos, al igual que México, es muy similar la proporción, varía entre el 5% de etanol y 95% de gasolina, que si lo comparamos con el caso de Suecia, que es prácticamente a la inversa, de etanol hay un 75% del compuesto y solo el 25% es aditivo de gasolina. Bueno, en Brasil hay unidades que funcionan 100% con etanol. Y hablando del caso de Brasil, pues es un país que tiene una experiencia muy extendida tanto en la producción de biomasa para fines de biocombustible y es considerado como una referencia, dado sus experiencias en el diseño, desarrollo, experimentación y aplicación de la transformación de biomasa a combustibles, incluso en el diseño y utilización de motores conocidos como flex fuel, que son motores que pueden operar con gasolina, mezclas gasolina, etanol, anhidro, o también denominado gasol, en diferentes proporciones. Hablaremos ahorita de la cadena de valor. Básicamente lo que refiere este concepto es un ciclo, básicamente que cubre desde todo el proceso de siembra, cosecha, distribución y logística de entrega a la biorefinería de la biomasa, pasando por su sistema de producción, que es la parte medular, la que va a transformar pues, la materia orgánica en biocombustible. Una vez que han producido este producto, pues hay un sistema logístico de distribución del mismo para llegar a los centros de consumo,
pues básicamente para abasto a las unidades de móviles de transporte. Una forma de comprender el concepto es pensar en el ciclo de vida del producto, que va de inicio a fin, el cual comienza con la obtención de la biomasa, continúa con su suministro a la biorefinería, el sistema de producción o transformación de biomasa en etanol y, como ya mencionamos, el transporte a los sitios de consumo. ¿Por qué hablamos de un ciclo? Pues porque el etanol durante la fase de consumo pues es básicamente utilizado para fines de combustión, con lo cual emite emisiones a la atmósfera, donde una fracción de las emisiones emitidas pues corresponden a dióxido de carbono. Este dióxido de carbono pues en un futuro será fijado por la biomasa que va a entrar en un nuevo ciclo de aprovechamiento. Continuando con la cadena de valor y concentrándonos más en la etapa de producción del etanol, pues son tres fases principales las que se conocen. Hablaremos de ellas a grandes rasgos. La primera es el pretratamiento que recibe la biomasa y que básicamente es una conversión de la biomasa en crudo hacia sustancias que son adecuadas para el proceso de fermentación. Es decir, se tiene que transformar la materia orgánica en mezcla de azúcares fermentables. Para el caso de la caña, prácticamente desde el proceso de la obtención del jugo de concentrado de azúcares, no requiere ninguna etapa previa, ya está la concentración en condición de ser fermentada, no así para el caso de forraje, que mediante un proceso de hidrólisis se tiene que transformar la lignina, finalmente tiene que llegar a una forma de exosas, que son cadenas complejas de azúcares, pero que ya tienen una fase fermentativa, o pueden ser utilizadas para una fase de fermentación. Y siendo esta la etapa intermedia, que básicamente consiste en una secuencia de reacciones donde va a haber una liberación de energía, se va a obtener etanol y dióxido de carbono. Para esto se van a utilizar biocatalizadores. Estamos hablando de microorganismos conocidos como levaduras o bacterias. Estos microorganismos son los que van a hacer el trabajo de transformación de la biomasa a los productos finales. La separación involucra el procesamiento del producto de la fermentación para la obtención del etanol en grado carburante. Hay otros productos, otros tipos de alcoholes que también se obtienen y que tienen fines de aprovechamiento. Pero en el proceso de destilación, pues básicamente el etanol carburante es el que se obtiene a través del proceso de destilación. Bueno, en esta etapa, hablando del proceso fermentativo y de las bacterias que se involucran, bueno, pues vamos a poner en contexto que el 95% del alcohol que se produce a nivel mundial es por fermentación y las bacterias que se utilizan para este fin son las Saccharomyces cerevisiae. Estas, por su nombre científico, no nos puede decir mucho, pero son comúnmente utilizadas en la industria cervecera para la fermentación de levadura y obtener cerveza. Las bacterias Simomonas mobilis transforman la glucosa en etanol con un rendimiento del 5 al 10% mayor que las Saccharomyces cerevisiae. Del lado izquierdo vemos en la pantalla pues una imagen de las Saccharomyces y del lado derecho podemos ver a las Simomonas mobilis. La destilación extractiva se lleva a cabo adicionando una sustancia que sea no volátil y que tenga un alto punto de ebullición, con lo cual al modificar la volatilidad relativa del componente deseado, facilitando de esta manera su separación como producto. Los agentes de separación pueden ser líquidos como glicoles, glicerol, furfural, etilenglicol y tolueno. Una vez separado el producto, se tiene que llevar a etapas de almacenamiento y transporte. Y tanto para almacenamiento y transporte, pues tiene que especificarse en los tanques el rombo de líquido inflamable, grado 3 para el etanol. Y también hay que tomar en cuenta que en octubre del año pasado se publicó la norma 18 del Sistema Globalmente Armonizado para la identificación de peligros y riesgos de las sustancias peligrosas. Son otros pictogramas y hago la mención pues porque tiene que haber una correspondencia entre la nueva legislación y esta nomenclatura de las Naciones Unidas. De carácter general, pues las condiciones durante el almacenamiento y transporte puede involucrar áreas bien ventiladas,
áreas libres de generación de chispas, donde no haya acumulación de carga electrostática. Tienen que estar aterrizados los tanques para evitar riesgos potenciales de inflamabilidad. Aquí en esta lámina vemos aplicaciones en motores flex fuel para el transporte liviano. Bueno, podemos ver que este es un motor flex power que tiene adicionado un tanque pequeño de gasolina, porque en condiciones de temperaturas bajas, menos de 15 grados Celsius, es ineficiente el proceso de arranque del motor solamente con eh, etanol o con la mezcla de gasolina. Entonces, para cuando hay condiciones atmosféricas de temperatura de ese grado, se arranca directamente con gasolina. Conclusiones generales. Bueno, estimamos que la producción de etanol y el consumo son sustentables. No se comprometen los recursos de generaciones futuras. Cuando se combustiona el etanol, una parte de las emisiones a la atmósfera se transforman en dióxido de carbono, que pueden ser fijadas por las plantaciones de biomasa y continuar su ciclo. La combustión de etanol provoca una reacción más fuerte con el nitrógeno de la atmósfera, lo que ocasiona un aumento marginal de los NOxes. ¿Esto por qué lo menciono? Porque no todo es color de rosa en el tema de la producción y utilización del etanol. Naturalmente es una condición controlada, pero bueno, tiene esta característica de emitir más óxidos de nitrógeno en la atmósfera. Consideramos que se debe impulsar la producción de bioetanol a gran escala y contribuir a la transición hacia sistemas de transporte sustentables y contribuir a la seguridad energética nacional. No se puede comprometer la seguridad energética de un país por un avance lento en el uso de combustibles alternativos, y más si son de origen sustentable. Se debe contribuir a la mitigación de gas efecto invernadero por el uso del bioetanol. Es decir, será positivo si utilizamos bioetanol, el impacto a las emisiones es mucho menor. Impulsar el desarrollo de la economía rural para utilizar aquellas tierras que están pues áridas y que pueden ser aprovechables para la producción de biomasa. Finalmente, para desplegar esta industria del bioetanol, pues se tienen que superar problemáticas ya identificadas de cuestiones de mercado, financiamiento, inversiones y políticas económicas que incentiven a la industria y a los consumidores de este biocombustible, y también para personas que quieren innovar y que desean entrar en este mercado. Con esto termino la presentación. Muchas gracias. Aquí las referencias bibliográficas del trabajo.